Ahí podemos entender por qué David dice en el 27:1 que Dios es su esperanza de salvación. En el Salmo 34:6 dice David: este pobre clamó y le oyó Jehová, ¿y qué más hizo? Y lo libró de todas sus angustias. Por eso decimos que este salmo es una canción que todos necesitamos, porque Dios debe ser nuestra esperanza. Dios debe ser nuestra luz en medio de un mundo oscuro. Dios debe ser nuestra salvación en medio de las más terribles angustias. Entonces Dios es la esperanza de David y es nuestra esperanza, y eso es lo primero que nos enseña este salmo. Enseguida, David declara la fuente de su valor. No valor en cuanto a cuánto vale, sino su valor, su valentía. ¿Cuál es la fuente de su valentía? En donde encontramos el valor para enfrentar la vida. De eso habla el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David estaba frecuentemente amenazado por hombres que algo tenían en común, todos eran traicioneros. Por eso en el versículo 2, él habla de gente maligna, de angustiadores, de enemigos que están dispuestos a devorarlos. Él primero expresa su condición, pero luego en el versículo 3 dice, no le hace: aunque un ejército de estas gentes acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y nuestra situación no es muy distinta a la de él. Nosotros estamos bajo un constante ataque también. Pablo en Efesios 6:12 habla de la lucha que tenemos en contra de las huestes espirituales de maldad. Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y en el versículo 8, nos alerta del diablo que anda, dice él, como león rugiente, buscando a quien devorar. Martín Lutero vivió esto en carne propia, estos ataques del diablo en contra suya. Pero igual que David, Martín Lutero encontró su fuerza en Dios mismo, y por eso escribió en una de las estrofas de su célebre himno Castillo Fuerte, que se convirtió luego en el estandarte de la iglesia reformada. En una de las estrofas él dice así: y si demonios miles están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Si Dios, hermanos, es la fuente de nuestro valor, también nuestros adversarios espirituales, que son los peores, tropezarán y caerán, como los adversarios de David tropezaron y cayeron. Y esa es razón suficiente para cantar y para orar, apoyados en este salmo, cuando nuestros temores y nuestro propio pecado se alcen en contra nuestra. Porque en sus palabras encontramos el ánimo para calmar nuestros miedos y para aplastar a la intimidación que los problemas nos causan. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿En quién está confiando David? ¿En su fuerza? No. ¿En su ejército? No. ¿En su condición de rey? No. Él está confiando en lo que dice primero en el versículo 1. En Dios, que es su luz y su salvación. En Dios,
que es la fortaleza de su vida y de nuestra vida también. Entonces, en este Salmo 27, en esta canción que Dios nos da, encontramos la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestra valentía también. Y en tercer lugar, en el versículo 4, David describe la fuente de su alegría. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David no demanda de Dios seguridad. David no demanda prosperidad personal. David quiere estar en la casa de Dios siempre para estar cerca de Dios. David lo que pide es estar satisfecho en Dios. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, pero nosotros somos muy distintos a David. Nosotros venimos al templo cuando el agua ya nos llegó al cuello. Nosotros venimos al templo cuando buscamos un beneficio de parte de Dios. Nosotros venimos al templo muchas veces buscando el milagro que necesitamos, el trabajo que necesitamos, el esposo o la esposa que necesitamos. Y sí, la presencia de Dios en nuestra vida, pero lo mínimo necesario. Sí queremos que Dios esté, pero nada más tantito, para que no nos incomode mucho. Pero es una realidad, hermanos, que nada ni nadie puede satisfacer nuestra necesidad de significado para nuestras vidas y de seguridad eterna como la presencia misma de Dios. Necesitamos a Dios para ser realmente felices. Solo Él puede llenar el vacío de nuestros corazones. El dinero se acaba. Por mucho que creamos que es, el dinero se acaba. Y si usted tiene toda su esperanza en el dinero, se va a quedar sin esperanza. Los hijos se van. Los amores se van. Aún el más fiel amor de todos, un día se va a ir. Cuando nos muramos. Y si toda nuestra esperanza y nuestro significado y nuestro valor estaba depositado en ese amor, entonces nos vamos a quedar sin valor. Necesitamos a Dios para ser realmente felices. Porque Dios no se acaba, porque Dios no se va, porque Dios no se muere. Solo Él puede librarnos en momentos de lucha y desesperación, en momentos que más temprano que tarde vamos a encontrar en una vida cristiana normal. Y el Salmo 27, en este versículo 4, nos recuerda nuestra necesidad primaria, nuestra necesidad final también. Necesitamos más que nada y por encima de todo la presencia de Dios en nuestras vidas. Y luego que David declara la fuente de su esperanza y de su valor y de su alegría, cambia de tono en la canción. Y cambia de tono porque quiere que refleje el momento de desesperación por el que está viviendo. Y es importante que entendamos esto, hermano. Nosotros encontramos nuestra esperanza en Dios. Nosotros encontramos nuestro valor en Dios. Nosotros encontramos nuestra alegría en Dios, igual que decía David. Pero eso no nos exime de las batallas y de los problemas. Y eso no nos exime que en determinado momento podamos sentirnos desesperados también. David se sintió desesperado. Miren cómo dice el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi Dios, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. David
David sabe que Dios es la fuente de su esperanza. David sabe que Dios es la fuente de su valor, que es la fuente de su alegría, y sin embargo, de pronto percibe algo que le causa temor. Y eso que él percibe es que Dios no quiere responderle, que quizá incluso está enojado con él. Mire cómo dice el versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. David refleja aquí su necesidad urgente de sentir la ayuda y el confort que solo Dios puede darle. Y la pregunta es para nosotros: ¿cuántas veces en momentos de lucha y desesperación no necesitamos nosotros también sentir la ayuda y el confort que solamente Dios puede darnos? Y sin embargo no lo sentimos, porque nuestras emociones no están sincronizadas con lo que sabemos y lo que creemos acerca de Dios. Y entonces cuando nos sentimos así, está bien que lo expresemos en nuestra oración. Como David, nosotros también podemos expresar nuestra frustración por el aparente silencio de Dios. A final de cuentas, tenemos un mediador que nos comprende y que intercede por nosotros. Bien, vamos hasta Hebreos. Váyase hasta Hebreos capítulo 4. Del otro lado de la Biblia, del Nuevo Testamento. Hebreos 4, 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que sabemos, eso es lo que creemos. Entonces nuestra confianza en Dios no está dada por nuestros sentimientos, sino por lo que sabemos que es verdad acerca de Él. Y lo que sabemos es que Él escucha nuestra oración, aunque a veces sintamos que no lo hace. La verdad es que sí escucha nuestra oración. La verdad es que sí responde nuestra oración. No siempre la responde como nosotros esperamos, pero siempre la responde. Y la ventaja que tenemos es que siempre la responde mejor de lo que nosotros pudiéramos esperar que lo hubiese respondido. De momento quizá no lo veamos, pero el tiempo le da la razón a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me he sentido avergonzado porque de momento la respuesta que Dios da a mi oración no es la que yo esperaba, y siento frustración y siento coraje. Y quiero preguntarle a Dios: ¿por qué no me diste lo que te pedí? Y me aguanto y me callo y espero, y después Dios me muestra por qué. Y tengo que pedirle perdón avergonzado y decirle: Señor, gracias porque no me lo diste. Gracias porque tu voluntad y tu decisión y tu respuesta siempre es más sabia. Una vez, de último minuto, cambiaron la decisión en el trabajo de un puesto que según yo me merecía, y que el proceso de selección había dicho que era para mí. Y en el trayecto de mi lugar al lugar donde me iban a avisar de la promoción, se cambió la decisión y se la dieron a alguien más. Y profesionalmente ese fue uno de los días más tristes y más frustrantes de mi vida.